¿Cuál es la situación? En Perú es un país que aún tiene deudas pendientes de justicia. Es un país que todavía sufre de la impunidad, de las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto. Y es importante destacar que a pesar del avance legislativo y democrático que ha vivido el país en su historia reciente, tiene que seguir atendiendo los problemas de derechos humanos que ha dejado este legado. Sabemos que muy pronto se estará promulgando una ley para la implementación de un mecanismo de prevención contra la tortura, a lo que le damos la bienvenida, pero también es cierto, por ejemplo, en estos días que yo he estado de visita al Perú, hemos estado conociendo del caso de un joven que ha sido torturado en manos de la policía durante su detención, efectivamente, y que después murió, perdió la vida como consecuencia de la tortura. ¿Llamó la atención el fallo? Nos llamó la atención y además llamó nuestra preocupación, porque el fallo solo reconoce la existencia de lesiones, pero no conoce el delito de la tortura que tiene implicaciones de carácter... Porque lo que decía un poco el padre es que si se aceptaba el delito de la tortura, esto iba a ser un escándalo a nivel internacional y que podrían haber sanciones contra nuestro país. ¿Es esa la situación? Bueno, yo creo que principalmente tiene que haber un reconocimiento que existió una violación grave a los derechos humanos, reconociendo que esto se trata del delito de tortura. Y además, en efecto, la sanción es distinta, pero también tiene implicaciones de carácter político, en el sentido de que el Estado tiene que reconocer su responsabilidad, no solo de prevenir, pero también responder frente a actos de tortura. Eso implica que haya un reconocimiento del involucramiento de la autoridad en la comisión del delito. ¿Amnistía Internacional podría intervenir entonces en este caso de Gerson Faya? Nosotros estamos dando seguimiento al caso, estaremos haciendo nuestros pronunciamientos y continuaremos el diálogo con las autoridades para que esto se lleve ante la justicia. ¿Y han tenido algún acercamiento con la familia? En este momento hemos tenido acercamiento con las organizaciones que los han apoyado y continuaremos el acercamiento con la familia y con las personas que han sido afectadas. ¿Cuáles son las sanciones para los países que aplican la tortura? Bueno, existen sanciones que están vinculadas al compromiso internacional. En el caso de las Américas, por ejemplo, tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde las personas pueden someter sus casos cuando han agotado la justicia nacional y lo que han encontrado es la impunidad, la falta de justicia. Existen mecanismos en donde los estados tienen que rendir cuentas, los mecanismos, por ejemplo, como el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, en donde cada estado es revisado periódicamente y donde tienen que dar explicaciones frente a cómo están atendiendo la problemática de la tortura. Bien, finalmente cuéntanos un poco lo que viene realizando aquí en nuestro país. Me parece que usted va a estar solamente este fin de semana. Así es, estoy en una visita para sobre todo tener un diálogo tanto con las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, poder intercambiar ideas frente a cómo podemos atender y colaborar conjuntamente y colaborar para atender los problemas de derechos humanos que enfrenta aún el país, las grandes desigualdades y sobre todo la vulnerabilidad que viven comunidades particularmente como los pueblos indígenas, las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes en el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Ustedes van a presentar ese informe